Organismos autónomos. ¿Qué, Uf, ¿Qué pasa con los organismos autónomos? ¿Cuál es su opinión de lo que está sucediendo? Porque, digo, algo está muy claro. No los quiere, los odia y va a hacer hasta lo imposible por desaparecerlos. ¿Cómo ven? ah, A ¿quién ver, quiere entrarle al tigre? Porque está muy, muy difícil la situación, digo, un ¿no? poquito, nada más para dar ¿Quién el contexto quiere? de la gente que nos está escuchando. Estamos hablando de organismos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio Banco de México. Estamos hablando La también IFT. el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INE, también. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de organismos. Se les conoce autónomos constitucionales porque así están creados, su origen está en la Constitución, les da una autonomía de gestión y de decisión, pero dentro de la Que no estructura están ligados con propia, partidos políticos. no están ligados a partidos, y dentro de la estructura propia, digamos que fungen más bien como autoridad reguladora en muchos casos. Y no le gustan, los quiere deshacer. ¿Cómo lo ves, Isaías? Bueno, yo poniéndome en los zapatos de Andrés Manuel, puedo lograr entender por qué quiere quitar como estas cuestiones, ¿no? Dejando de un lado la cuestión partidaria política, ¿no? Que claro que podemos ver que no comparto mucho de esto con Andrés Manuel. Sin embargo, en la cuestión administrativa, como la capacidad de ciertas instituciones de replicar o hacer las tareas o actividades que esos órganos autónomos o instituciones descentralizadas o autónomas pueden hacer. Sin embargo, creo que esa visión es bastante limitada. Por obvias razones ya sabemos, ahora sí pasando a la parte partidaria político, que la desaparición de esas instituciones tiene que ver con dos cosas, ¿no? Bueno, con tres cosas. Que no te señalen, que no te revisen y desaparecer todo lo que se haya creado, bueno o malo, durante la época neoliberal, que esa última palabra ya me tiene hasta el copete, ¿no? Entonces, eso es como yo lo veo desde el que creo que así lo ve este Andrés Manuel. Entonces, es terrible, ¿no? A cualquiera de los dos, es decir, vamos a quitar las áreas de contabilidad, las áreas de finanzas y las vamos a juntar en una administración, ¿no? En una empresa con miles de empleados, pues no puedes hacer eso. Por supuesto que hay actividades que a pesar de que parecen similares o del área, pues no lo son. Entonces, es muy importante entender eso, que a mí me parece que Andrés Manuel no está alcanzando a entender y la gente con la que se sienta le está diciendo, sí, nosotros podemos hacer. Simplemente pregunta, ¿pueden hacerlo? Sí, ok, perfecto. Y entonces, pues a través de estas declaraciones constantes en su mañanera, pues como se diría vulgarmente, le mide el agua a los camotes, ¿no? Entonces, yo creo que es algo pésimo, se tiene que defender. Eh, Escribí algo breve sobre eso en el periódico el lunes, sobre la cuestión de la desaparición del INAI, ¿no? Que es el pan de cada día de muchos de los periodistas, investigadores y analistas críticos y no sesgados a cuestiones políticas, sino más bien los que son objetivos eh, y que viven de estas investigaciones, ¿no? Entonces, desaparecer este tipo de instituciones sería fatal. En mi caso, si desapareciera, por ejemplo, el INEGI, puta, pues, ¿qué hacemos? Sacar los datos verdaderos. Entonces, creo que es Mari Carmen. Pues vuelvo a mi discurso que seguro ya les doy flojera, pero hay matices. O sea, yo insisto que hay que matizar las cosas. No es lo mismo desaparecer, pues la Comisión Reguladora de Energía que desaparecer Banjico, ¿saben? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, hay matices, ¿no? Entonces, una vez matizada la situación, porque creo que se tiene que tratar súper artesanal, cada uno con sus propias características, con sus propias necesidades, etcétera.
a mí me preocupa el hecho de que, pues, como dice Isaías, todo ese trabajo que se hace en estos organismos descentralizados, pues alguien lo va a tener que hacer. Pero ¿cuál es la preocupación de fondo? Que pues, sí, perdón que odiemos aquí la palabra, tendremos que ser repetitivos, pero esto es un tema ideológico. Los órganos reguladores son una concepción pura y llana de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Es quitarle facultades al Estado para que un órgano que no tenga incidencia y que no tenga influencia del Estado regule un mercado que necesita ser regulado por sus respectivas fallas de mercado. Entonces, como en todo, hay matices, ¿no? El mercado de la energía está regulado en casi todo el mundo, pero pues hay mercados que a lo mejor sí su órgano regulador podría desaparecer, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, a mí me parece un tema completamente ideológico. A Andrés Manuel le molesta, y lo hemos dicho muchas veces, Andrés Manuel quiere centralizar el poder, centralizar el poder, le molesta no tener el control sobre todo, y los órganos reguladores son la representación pura del neoliberalismo y de querer quitarle facultades al Estado. Y es un contrapeso legal, digámoslo de alguna forma, ¿no? No le gusta. Hay regulación de todo tipo, Lalo. Sí, O sea, por eso. no necesariamente legal. Pero para él se vuelve un contrapeso legal.